Caterine Miranda dio estocada al gobierno. Si las elecciones en las que apoyó a Petro fueran hoy, no lo apoyaría de nuevo. Fue una ilusión y duró poco. La congresista de la Alianza Verde se sinceró por completo en Vicky en Semana. Hace un poco más de un año, Gustavo Petro se posesionó como el presidente de Colombia, luego de haber ganado las elecciones de segunda vuelta. Sin embargo, conforme ha venido pasando el tiempo, el mandatario ha estado envuelto en varias polémicas de las que muchos se aquejan e incluso reflexionan sobre el hecho de si, saliendo las verdades a la luz, hubiesen depositado su voto de confianza en Petro. Ante esto, Caterine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá, estuvo en el espacio de Vicky en Semana y sorprendió al dar una respuesta ante la premisa de si volvería a votar por el presidente tras los escándalos en los que se ha visto comprometido. Esta es la entrevista completa con la representante a la Cámara de la Alianza Verde. Contexto: crear una subcomisión de ninguna manera es una jugadita. Caterine Miranda tras los ataques políticos que ha recibido. De acuerdo con Miranda, el país sí necesitaba un cambio, pues en su modo de ver las cosas esto era una olla a presión. Bueno, gente, aquí está, vea, una mamerta arrepentida por haber apoyado al guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy esta rata dice que no volvería a apoyar al guerrillero porque recordemos, sale todo a la luz que Gustavo Petro es un criminal, es un adicto a la cocaína, es un delincuente, apoyador de las FARC, del ELN y paramilitares. Se robaron las elecciones, recibió plata de narcotraficantes, mandó asesinar al coronel Dávila, apoyó el asesinato del indígena que denunció que el grupo terrorista de las FARC los había presionado para que votaran por el guerrillero asesino. Gustavo Petro no dijo nada y ordenó ese asesinato de ese indígena. Y hoy una socia de esta rata criminal está arrepentida de haber apoyado al guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy está así el petrismo. Los mamertos están destapando, están dándose en cuenta cómo es el guerrillero Gustavo Petro, cómo es Francia Márquez, cómo es la izquierda comunista que está robando al país. Escuchen este explosivo audio para que ustedes se den de cuenta por qué está arrepentida una mamerta. Caterine Miranda dio estocada al gobierno. Si las elecciones en las que apoyó a Petro fueran hoy, no lo apoyaría de nuevo. Fue una ilusión y duró poco. La congresista de la Alianza Verde se sinceró por completo en Vicky en Semana. Hace un poco más de un año, Gustavo Petro se posesionó como el presidente de Colombia, luego de haber ganado las elecciones de segunda vuelta. Sin embargo, conforme ha venido pasando el tiempo, el mandatario ha estado envuelto en varias polémicas de las que muchos se aquejan e incluso reflexionan sobre el hecho de si, saliendo las verdades a la luz, hubiesen depositado su voto de confianza en Petro. Ante esto, Caterine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá, estuvo en el espacio de Vicky en Semana y sorprendió al dar una respuesta ante la premisa de si volvería a votar por el presidente tras los escándalos en los que se ha visto comprometido. Esta es la entrevista completa con la representante a la Cámara de la Alianza Verde. Contexto: crear una subcomisión de ninguna manera es una jugadita. Caterine Miranda tras los ataques políticos que ha recibido. De acuerdo con Miranda, el país sí necesitaba un cambio, pues en su modo de ver las cosas esto era una olla a presión. No obstante, si en las votaciones de la segunda vuelta en las que ganó Gustavo Petro, se hubiera destapado varias de las polémicas que hoy en día lo persiguen, la representante a la Cámara dijo que no hubiera votado por él. Muy posiblemente yo no hubiera apoyado a Gustavo Petro para segunda vuelta hoy, conociendo y viendo todo lo que está pasando, manifestó la congresista en Vicky en Semana. Sin embargo,
Luego de esto, la representante a la Cámara dio un rotundo no. En su momento, la congresista Caterine Miranda demostró su apoyo total en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Si se aprueba hoy la reforma a la salud, retrocederíamos en el tiempo. ¿Qué pasó con el cambio que propuso el gobierno Petro? Según Caterine Miranda, la pregunta sobre qué pasó con el cambio insignia del gobierno Petro es que está como una pompa de jabón. Nos creímos el cuento. Hoy están actuando igual o peor que los gobiernos pasados. Yo creo que esto fue una ilusión y duró muy poco tiempo. La verdad, no hemos visto grandes transformaciones, no hemos visto en el modo de hacer política de ellos, gobierno Petro, no hemos visto nada diferente, recalcó la representante a la Cámara. En la misma corriente de ideas, Miranda expresó que para hablar de cambio, lo primero que se debe hacer es elegir gente buena y que se lo merezca. Adicionalmente, dijo que se deben cambiar las prácticas que existen en el gobierno de la República. Realmente, en lo que me concierne a mí, yo esperaba un cambio y no le he visto, aseguró la influyente mujer de la política colombiana en Vicky en Semana. Son varios los hechos en los que el presidente Gustavo Petro, antes y después de ser el mandatario de Colombia, figura, los petrovideos, los audios de Armando Benedetti, las denuncias de Day Vázquez y Nicolás Petro, al igual que la captura de los mismos. Contexto: Gustavo Petro responde así por el 1,000,000 y pico de votos que, según su hermano Juan Fernando, obtuvo con ayuda de criminales en cárceles y con los cuales ganó. Por otro lado, Caterine Miranda también se refirió sobre la coequipera del presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez. De acuerdo con la representante de la Alianza Verde, actualmente, la vicepresidenta de Colombia está bastante desdibujada, puesto que no tiene un papel importante al interior del gobierno. De hecho, la congresista se atrevió a decir que a Francia Márquez la tienen un poco relegada. Caterine Miranda y la vicepresidenta Francia Márquez, respectivamente. Caterine comentó que sostuvo una charla con la vicepresidenta durante la planeación del plan de desarrollo. A su modo de ver su mandato, es una mujer que hay que rodear, es una mujer que hay que acompañar y que podría hacer un papel importante en el Congreso de la República, pero veo que tienen más protagonismo los que llegaron allá con un poco de carambola, que una persona como Francia Márquez, quien, de verdad, tiene votos sobre la mesa y eso no lo tiene cualquiera, argumentó la representante a la Cámara por Bogotá en el espacio de Vicky en Semana.